primer artículo por este doctor Lewis Dexter en 1967, más tardecito ese mismo año. Un método diagnóstico que se propuso era la escanografía pulmonar, y entre 1974 y 1976 se habló de la angiografía pulmonar como el método diagnóstico gold estándar en ese momento. Eso nos confirmaba el diagnóstico en el 74% de los pacientes. Pero entonces yo creo que ustedes han visto esto desde múltiples perspectivas, desde medicina interna, desde las básicas cuando hablaban de fisiopatología, pero ¿cuál es la presentación más frecuente en urgencias? Entonces encontraremos que los síntomas más frecuentes serán la disnea en reposo hasta en un 50% de los casos. Tenemos el dolor torácico de características pleuríticas hasta en el 39%, la disnea asociada al ejercicio en un 27% y tos sin hemoptisis hasta en un 22%. Entonces acá todos deben estar diciendo, venga, pero es que si nos decían que el síncope era algo frecuente y que si teníamos síncope tendríamos que descartar que el paciente tenga TEP. Entonces ya habíamos hablado algo más o menos de esto. Para la presentación en urgencias como tal, el 5.5 de todos los pacientes que tienen TEP van a presentar síncope. Pero algo más importante, lo que yo les había dicho. Antes nos decían desde el 2016 que se presentaban un 17%. Luego, estudios de la JAME y de la JAC nos hablan de unas incidencias entre 0.06 y 1.3%. Este primerito que nos hablaba del 17% fue hecho desde hospitalización, y estos últimos dos estudios están escritos desde el servicio de urgencias, por lo cual tienen mayor aplicación para nuestro medio y nos damos cuenta que definitivamente no es lo más frecuente, pero es lo que yo les decía. Todo esto es sensible y susceptible al contexto. Si usted me dice es un paciente que tiene síncope, pero venía con ingurgitación yugular y venía con disnea, y el paciente tiene un factor de riesgo protrombótico, pues probablemente usted tenga que devolver y pensar en TEP en ese paciente. Diferente a un paciente que usted me dice, él tuvo un dolor torácico de características anginosas, él tiene 3 stents coronarios y esta vez después del dolor torácico tuvo un 5. Será muy diferente el contexto de ambos. Y generalmente cuando yo tengo un síncope es cuando tengo un fenómeno obstructivo mayor del 50%. Entonces, ¿qué es lo más importante respecto al síncope y el TEP? Individualice el contexto de su paciente, indague por otros signos y síntomas que le puedan ayudar a establecer la conexión entre el síncope y lo que usted piensa que va a tener su paciente. Ya hablamos de los síntomas más frecuentes, ahora hablamos de los signos más frecuentes desde urgencias. Entonces encontramos el edema sugestivo de TBP hasta en el 23% de los casos. El distrés respiratorio no es lo más frecuente, pero puede presentarse hasta en un 16% de los casos, y los crépitos solo en un 8%. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Los colores acá son horribles, pero ¿por dónde vamos a empezar? Todo va a partir de una probabilidad, y esto va a ser lo más importante para poder empezar a marcar el punto de partida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? ¿El score de Welch o el score de Ginebra? Voy a escoger acá en esta charla el score de Welch porque es el más ampliamente utilizado. Entonces, recuerden que tenemos un score que tiene características clínicas o síntomas de TBP, que el TEP sea el diagnóstico más probable o igualmente probable que los otros diagnósticos que yo tenga en mente, una frecuencia cardíaca mayor de 100, inmovilización por al menos 3 días o cirugía en las últimas 4 semanas, que tenga el paciente un TEP o una TBP diagnosticada previamente, hemoptisis, malignidad y tratamiento paliativo en los últimos 6 meses. Entonces les dije que inicialmente nos proponían 3 tiers de diagnóstico: un TEP poco probable, un TEP de probabilidad intermedia, un TEP de probabilidad alta. Ya lo clasificamos en 2 tiers para facilitar la propuesta como terapéutico, la estrategia diagnóstica, y encontramos que un puntaje menor o igual a 4 va a ser un TEP no probable, y un puntaje mayor de 4 va a ser un TEP probable. Entonces, si yo tengo un puntaje que me dice que el TEP no es el diagnóstico más probable, ¿qué hago? Vamos a utilizar la siguiente regla. Esta regla se llama la regla PERT. ¿Qué hace la regla PERT? Te va a preguntar unas variables, y con esas variables, si alguna es positiva, usted tiene que hacer primero D. Si todas son negativas, usted podría excluir el diagnóstico de TEP. Entonces, edad mayor o igual a 50 años, frecuencia cardíaca mayor o igual a 100, saturación al aire ambiente menor de 95,
edema unilateral de miembro inferior, hemoptisis, trauma reciente o cirugía, previa TBP o TEP y uso de hormonales. Entonces, ¿para qué derivaron esta regla? Esta regla era para sacar ese como diagnóstico que uno dice, no creo que tenga TEP, pero ¿qué me pego para excluir el TEP en este paciente y no mandarle a todo el mundo dímero D? Entonces, por eso se hizo esta regla, para excluir los que definitivamente tienen una baja probabilidad y que no es su diagnóstico más probable. Entonces, 0 puntos, usted puede excluir el TEP y pensar en otro diagnóstico en este paciente. Importante, de los pacientes que usted excluye con esta regla, menos del 2% en un seguimiento a 2 y a 3 años van a tener TEP. Listo, entonces ya vamos a hablar del resumencito del abordaje desde la probabilidad pretest. Con uno solo. Listo, entonces partimos del score de Wells. Empezamos. Menor o igual a 4, TEP no probable. Debemos aplicarle la regla PERC. Si es 0, vamos a pensar en otro diagnóstico y si es mayor o igual a 1, solicitaremos dímero D. En el TEP probable vamos a pensar de inmediato en una imagen diagnóstica, sea angioTAC de tórax, que es el gold estándar, o gamografía, ventilación, perfusión, o incluso un ecodoppler de miembros inferiores. ¿Qué ayudas diagnósticas tendremos para estos pacientes? Entonces, el dímero D será uno de los biomarcadores más importantes a utilizar en este escenario. Entonces, ¿qué va a hacer el dímero D? Nos va a indicar que hay una activación de un fenómeno de la coagulación. Esta aumenta cuando el coágulo se está degradando hasta fibrina por medio de la plasmina. Y desde 1990, este autor nos habla de que los niveles están elevados cuando tenemos un paciente con una enfermedad trombótica. Importantísimo, nos permite el rule out o descartar el diagnóstico en el 30% de los pacientes en un servicio de urgencias. Eso sí, tiene que ser bien usado porque si no, este poder va a disminuir. ¿Cuál es la sensibilidad general? La sensibilidad es del 90% con una especificidad hasta el 37.5%. La sensibilidad va a aumentar en cuanto más baja la probabilidad. Es decir, si yo tengo una alta probabilidad, no va a ser tan sensible. Y la idea en este punto es la sensibilidad para yo poder descartar. Esta no me ayuda a confirmar porque si yo sé que el paciente tiene una alta probabilidad de TEP y probablemente tenga un TEP, entonces ¿para qué le pido un dímero D para saber que sale positivo? Eso me quitaría la oportunidad temprana de diagnóstico, me aumentaría tiempo de estancia en urgencias y me aumentaría costos en el paciente. Entonces lo utilizo en el de la baja probabilidad, donde tendré una sensibilidad del 100% y una especificidad del 37.5%. ¿Cuándo vamos a definir que esta prueba es positiva? Entonces, en menores de 50 años con un punto de corte, dime. Lo sé. Profe, en una asociación, solamente si tengo un punto del PET, por lo menos un punto del PET, yo le voy a mandar ese dímero de, porque en los otros que tengo alta probabilidad, parte si me mandan un punto. Exacto. Usted en TEP no probable, usted necesita un biomarcador. ¿Qué le hace el PERC? El PERC le dice, vea, en estos sí solicita el dímero D porque probablemente sí puedan tener un TEP, pero en los que tienen un PERC rule de 0, es muy poco probable que ese sea el diagnóstico, por eso vos no le vas a pedir dímero D, sino que vas a pensar en otro diagnóstico. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a definir que este dímero D es positivo? Este dímero D va a ser positivo cuando tengo menos de 50 años y más de 500 miligramos por mililitro, me excluye, ya lo dijimos, hasta el 30% de los casos, y cuando tengo más de 50 años, el punto de corte será la edad por 10 miligramos por mililitro, y por encima de él hablaremos de que es positivo. Si yo no le aplicara esta regla para la corrección de la edad, solo podría descartar un 6.4% de los casos, mientras que cuando utilizo esa regla de ajustar por la edad, me vuelve a excluir el 30% de los casos. Mucho cuidado, hay que seleccionar bien a quién hacerle el dímero D, porque si yo utilizo mal el dímero D, vamos a ver que me excluye un caso por cada 10 pruebas usadas, versus cuando la uso bien, que me excluye un caso por cada 3 pruebas usadas. Entonces yo lo que estoy haciendo es aumentar costos hospitalarios del paciente, tiempo de estancia en urgencias y retrasando un diagnóstico que probablemente desde el inicio se pudo haber hecho con una imagen diagnóstica. Otra ayuda diagnóstica que tenemos en estos pacientes, el electrocardiograma.
En general, tenemos una sensibilidad del 23% y una especificidad del 97%. ¿Cuáles son los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes? Ya lo habíamos mencionado. El OC1 test 3 no va a ser el más sensible ni el más frecuente, pero sí va a ser el más específico. Sensibilidad del 3.7% y una especificidad del 99%. Taquicardia sinusal y las ondas T invertidas en derivadas precordiales van a ser los hallazgos más frecuentes. Una frecuencia de la taquicardia sinusal, dependiendo del acorte donde tomen el estudio, será del 38 al 42%, o las ondas T invertidas en precordiales del 29 al 44%. Listo. Respecto a imágenes. En imágenes tenemos, con qué podemos contar como más comúnmente, podemos contar con el rayos X de tórax. Ojo, no se usa para el diagnóstico, pero te sirve para diferenciales. Este puede ser normal en el 40% de los casos. En un 16% de los casos tú podrás encontrar atelectasias o derrame pleural, pero no es específico de la patología. Los signos que describían como específicos de la patología no son los más frecuentes, tienen una sensibilidad muy baja. Dentro de ellos tenemos el signo de Westermarck, que se escribió en 1938, pero en una zona de oligoemia focal. La sensibilidad es del 14% y una especificidad del 92%. El otro signo que escribían frecuentemente y que siempre nos enseñaban desde básicas era la joroba de Hampton. Esta se escribe desde 1940 y nos hablaban de una opacidad pleural. Esto nos hacía pensar en que el paciente tenía algo de hemorragia y necrosis, una sensibilidad del 22% y una especificidad del 82%. Entonces el angioTAC, gol estándar para el diagnóstico y además nos provee diagnósticos diferenciales. Sensibilidad, el 83% y especificidad del 96%. Además de darnos el diagnóstico, este también nos va a ayudar a hablar de desenlaces adversos, incluso intrahospitalarios. Entonces, si yo tengo una relación de ventrículo derecho con ventrículo izquierdo en la tomografía mayor a 0.9 o mayor a 1, sé que ese paciente tiene más pobre chance de supervivencia. Acá quiero que vean esta imagen, es de un paciente que yo vi en algún momento. Esta zona blanca es la zona por donde está pasando el medio de contraste y esto negrito es el coágulo que genera un defecto en la perfusión y un defecto en el llenado. Este es el trombo, es un trombo supremamente proximal, una alta carga trombótica en este paciente. ¿Cómo más podemos ver ese coágulo o trombo? También si yo lo cojo en un corte de disección diferente por el fenómeno de que los vasos no todos van a estar así oblicuos, miren que lo puedo coger en un corte así, si el vaso está así y lo corto así, puedo tener este defecto de llenado en esta parte de acá, miren la imagen, esta sería el trombo, este sería el trombo y esta sería la luz del vaso por donde está pasando el medio del contraste. ¿Qué otra imagen puedo tener sugestiva de coágulo? Esta otra de acá. Uno, encontrar el coágulo central, como lo vemos acá, y ver el contraste de manera periférica. O cuando yo corto el vaso, que el vaso viene así y lo corté así, entonces yo lo que voy a ver es esta imagen de la derecha, viendo el defecto de llenado acá extendido, coágulo, el medio de contraste y coágulo. Sí y no. Depende. Hay unos que son excéntricos y que eso te hace pensar que son más crónicos o por lo menos no agudos. Pero también acá lo puedes encontrar, este no es excéntrico realmente, este tampoco es excéntrico, te hacen pensar en que es agudo y esta es una forma distinta de verlo dependiendo del punto de corte. Nuevamente otra imagen muy bonita de TEP, acá vemos un defecto de llenado en esta zona y otro defecto de llenado en esta zona. Acá vemos otro defecto de llenado acá, otro acá y otro acá. Y acá vemos cómo sigue aquí y miren que lo captamos en diferentes posiciones, todo este TEP es agudo, pero miren que dependiendo del punto de corte en el que yo coja vascular, lo voy a ver de maneras súper distintas. Porque va a depender de la posición donde yo hago el corte de la imagen. Listo. Y esos pacientes que, por ejemplo, están muy inestables y que no los puedo llevar a una tomografía, ¿yo qué puedo hacer? Les puedo hacer una ecografía a la cabecera del paciente. Puede ser un ecocardiograma o puede ser un ecodoppler de miembros inferiores. Ojo, los pacientes que tienen TEP pueden tener TBP hasta en el 30 al 50% de los casos.
Esto nos va a implicar riesgo de mortalidad aumentado a 3 meses, tiene una alta especificidad del 96%, pero una sensibilidad baja del 41%. Y la ventana ecocardiográfica nos permite buscar signos indirectos de aumento de presiones de llenado de las cavidades derechas. Entonces, en esta primera imagen vemos el ventrículo derecho dilatado con una relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor de 1. Y si vemos que la punta está hiperdinámica, podemos describir que encontramos el signo de McConnell. Aquí la vemos en un eje paraesternal corto, vemos el aplanamiento del septum interventricular, disminución del volumen de la cavidad izquierda y vemos que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño. Acá lo vemos en una imagen ecocardiográfica real. Miren el ventrículo derecho cómo está de ensanchado, miren que está aplanado incluso el septum. Listo, usted ya hizo la probabilidad pretest, usted definió si necesitaba biomarcador o no o imagen, y finalmente hizo el diagnóstico de TEP en su paciente. ¿Qué sigue? Sigue estratificar el riesgo del paciente para poder determinar cuáles son las intervenciones necesarias y la disposición de su paciente. Entonces, ¿qué parámetros tengo yo para estratificar mi paciente? Tengo parámetros clínicos que serán que mi paciente esté inestable hemodinámicamente y el PESIA score, que es un score que nos va a ayudar desde parámetros clínicos, parámetros de laboratorio como las troponinas para ver si el paciente tiene injuria miocárdica o no, y las imágenes como la tomográfica y la ecocardiografía para encontrar disfunción de ventrículo derecho. Acá vamos a empezar a hablar entonces de lo que nos dicen las guías europeas, que a veces es un poco enredado, que es el TEP de riesgo intermedio, de riesgo intermedio alto, de riesgo intermedio bajo, bajo riesgo y alto riesgo. ¿Qué es un TEP de alto riesgo? Un TEP de alto riesgo es cualquiera que cumpla los siguientes. Paciente con un paro cardiorrespiratorio, paciente con una presión arterial sistólica menor de 90 que requiere vasopresores para mantener una presión arterial sistólica mayor de 90. Paciente que tiene una caída mayor de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica por lo menos por 15 minutos. Que usted le descartó shock séptico, shock por enfermedad cardíaca, arritmia, hipovolemia o sepsis. Este sería el paciente de alto riesgo, es decir, un paciente en shock. Paciente en shock, ese es un paciente de alto riesgo. Ahora vamos a hablar de los claro oscuro, gris oscuro, que serán más difíciles porque son matices y ahí necesitamos la troponina y lo demás para terminar de estratificar. Troponina, ¿cuál es el objetivo? Determinar si tiene o no injuria miocárdica. Punto de corte, el punto de corte de su marca de troponina por encima del que esté anormal. Ahí no está buscando este infarto en este momento ni nada de eso para pensar pues como en cinética. Lo puedo encontrar elevado entre el 30 al 60% de mis pacientes y me habla de mortalidad y desenlaces adversos. La disfunción de ventrículo derecho, entonces ya les dije que la puedo ver en ecocardiograma o la puedo ver en imagen tomográfica. Nuevamente, ¿qué puedo ver en el ecocardiograma? Un ventrículo derecho aumentado de tamaño, un septum aplanado, una relación de ventrículo derecho e izquierdo mayor de 1, signo de McConnell, que es ver la punta hiperddinámica, disminución del TAPSE, este punto de corte sería menos de 16, el TAPSE es la velocidad de excursión de la válvula tricúspide, se ve disminuida por la separación que se da de las paredes del ventrículo derecho, perdón. O que yo vea un trombo específicamente en cavidades derechas. En angiotac, ¿qué busco yo? Relación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que está aumentada, arqueamiento septal, que vea un émbolo proximal. Estos están asociados a hipocinesia del ventrículo derecho por ecocardiograma. Y si tengo los tres hallazgos, tengo un valor predictivo positivo del 54.5% para desenlaces adversos. En ecocardiograma, si yo tengo el aumento de la relación de ventrículo derecho con ventrículo izquierdo mayor de 1 y un TAPSE menor de 16, también tengo un aumento de desenlaces adversos en estos pacientes. Entonces, bueno, ustedes van a decir, pero eso es frecuente, es infrecuente, pues realmente la disfunción de ventrículo derecho es del 25%, sin embargo, ustedes van a ver que eso les ayuda a tomar decisiones rápidas y el trombo intracavitario solo se presenta en un 5% de los casos. Ahora sí, un score de demasiada utilidad que se tienen que ir pensando. Entonces ya empezamos. ¿Qué score llevamos? Llevamos Wells. ¿Cuál regla?
el PERC y ahora otro score que sale, PESI, que es cuando ya tengo el diagnóstico. Wells y PERC es cuando yo estoy en probabilidad. Y el PESI es cuando yo ya tengo el diagnóstico para hablar de severidad. Entonces, este doctor en el 2005 nos empieza a hablar de este score. Este hombre escribe más que nada sobre fenómenos trombóticos. Él nos pide la edad, el sexo del paciente, si tiene historia de cáncer, falla cardíaca, enfermedad crónica pulmonar, una frecuencia cardíaca mayor o igual a 110 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor de 100, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, temperatura menor de 36, alteración del estado de conciencia y saturación de oxígeno menor del 90%. ¿El qué hace? Él te dice, con todas estas respuestas tú vas a sumar un puntaje. Con esos puntos tú vas a tener una clase 1 a clase 5. Clase 1 teniendo menor mortalidad que la clase 5. Y vamos a ver que la Sociedad Europea lo que nos dice es, juntemos eso con otras variables para determinar cuál es el riesgo de mortalidad del paciente y con esto definir a dónde lo vas a internar. Dime. No. Entonces es lo que te digo. Alto riesgo, mira que no necesitaba nada de esto. Está en shock y está en paro, ya. Usted no necesita ningún examen. Sí, usted lo puede hacer para estratificar el riesgo, pero usted no le va a cambiar que o sea, no puede ser más de alto riesgo que el otro, no, es de alto riesgo. ¿Listo? Este sí, pero ya vamos a ver cómo. Es que todo esto vamos a tomar manito y ya vamos a ver con el constructo de esto. Entonces, acá una cosa muy importante es que ya dijimos como los diferentes riesgos a los que me puedo enfrentar, entonces, ¿cómo me puedo encontrar a mi paciente? Entonces, esta es la escala que llegamos con todo esto. Alto riesgo. Lo más importante, el único diferenciador es la estabilidad, la inestabilidad hemodinámica. Esto es igual que el riesgo intermedio alto, entonces esto no lo tomen como diferenciador. Piensen que el alto riesgo es el que está inestable hemodinámica. Ya dijimos, paro cardíaco y presión arterial sistólica menor de 90 o caída mayor de 40 milímetros de mercurio por kilo. Acá viene el verdadero problema. Entonces tenemos el riesgo intermedio y el riesgo bajo. Riesgo bajo simple. Todos los parámetros que mencionamos negativos. No tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene un PESI de clase 3 en adelante, no tiene disfunción de ventrículo derecho y no tiene troponinas elevadas. Riesgo intermedio. Entonces empecemos acá. Debe tener sí o sí un paciente con riesgo intermedio. Debe tener un PESI score mayor o igual a 3. Listo, vean acá. Clase PESI de 3 a 5. Las dos es positivo. ¿Qué me va a diferenciar a mí en un riesgo intermedio bajo o intermedio alto? Será la disfunción ventricular y las troponinas. Si yo tengo troponinas positivas y disfunción ventricular derecha, tengo un TEP de riesgo intermedio alto. Si yo tengo un paciente que solo tiene troponinas positivas o disfunción de ventrículo derecho con el PESI clase 3 o más, será un TEP de riesgo intermedio bajo. ¿Listo? Cuando están las dos es intermedio alto. Si está una de las dos es intermedio bajo. Y ese es el fin del rollo de toda esta tabla que se ve muy rara, pero miren que la sacamos fácil. Riesgo alto, el inestable hemodinámicamente. Riesgo bajo, no tienen un PESI score alto, no tiene troponinas positivas, ecocardiograma normal y que no tiene inestabilidad hemodinámica. Riesgo intermedio, el paciente que tenga un PESI score 3 o más, y usted ya define si es intermedio alto o bajo dependiendo de las troponinas y el ecocardiograma. Las dos positivas, intermedio alto. Solo una positiva. Eso. ¿Sí vieron que no se ve tan horrible? Cierto que si yo tenga inestabilidad hemodinámica solita, sigue siendo riesgo alto. Alto, porque mira que es el único diferenciador. El único que tiene inestabilidad hemodinámica es el alto. Por eso yo les digo, ese es el diferenciador. Porque si usted me dice, no es que tiene PESI 3, tiene troponinas positivas y tiene disfunción. Hay un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, pero digamos no tiene PESI, sino de tiene inestabilidad hemodinámica porque es riesgo alto. ¿Listo? Listo. ¿Y qué tan frecuente es que me lo encuentre en esos escenarios? Entonces, en el arresto cardíaco shock, en el 13%, la hipotensión sin signos de shock, en el 9%, el paciente hemodinámicamente estable, pero
con signos ecocardiográficos de disfunción de ventrículo derecho, y si yo les digo que tiene troponinas positivas, ¿ese es un riesgo qué? Intermedio alto. Si les digo que son negativas las troponinas, bajo. Intermedio, bajo. Listo, en un 31% y estable hemodinámicamente, sin signos ecocardiográficos de disfunción ventricular izquierda, en el 47% de los casos. Entonces, ¿por qué es tan importante que yo establezca ese riesgo del paciente y lo categorice en alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo? Porque eso me va a definir, 1, las intervenciones y 2, el sitio de hospitalización de mi paciente. Entonces, empezamos acá. Defino que mi paciente tiene T, tiene esta inestabilidad hemodinámica, ese paciente requiere un tratamiento de reperfusión, sea trombolisis sistémica o sea trombolisis dirigida. Ese momento incómodo. Y ese paciente requerirá, por tanto, vigilancia al menos en UCI. Si requiere vasopresor, intubación orotraqueal, requeriría UCI. Mi paciente, acá esto es derivado de todo lo que ya hablamos de los riesgos. Acá podrían poner ustedes la tablita que acabamos de ver, roja, naranjada, amarilla y verde. Si el paciente riesgo intermedio alto, deberías monitorizar en una unidad de cuidados especiales por el riesgo de inestabilidad y riesgo de arritmias. Si el paciente tiene un riesgo intermedio bajo, debería ir a hospitalización general. Y si el paciente tiene un bajo riesgo, usted debería preguntarse, bueno, ¿este señor tendrá buen soporte social? ¿Tiene alguna otra necesidad para que yo hospitalice a este paciente? ¿Tiene un fácil acceso a servicios de salud? Si todo eso es cierto, yo voy a darle alta al paciente con un tratamiento ambulatorio domiciliario. Pero si yo alguna de esas sí tiene otra razón para hospitalizarse, tiene pobre soporte social, difícil acceso a servicios de salud, yo hospitalizaré a este paciente en salas generales. Entonces ya hablamos por qué es importante desde la internación del paciente, la disposición. Ahora hablemos del tratamiento. Línea de tratamiento. Desde 1908 establecíamos como terapia, embolectomía. En 1960, ligadura de vena cava inferior. En 1960 más tardío hablamos de anticoagulación con heparina. Y ya finalmente hablamos de uso de heparinas, continuando lo intravenoso subcutáneo con anticoagulantes orales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi paciente cuando entra a urgencias? Nuevamente, ABCD dirigido. A. Tiene una adecuada saturación mi paciente, requiere oxígeno suplementario. Menos de 90, póngale oxígeno a su paciente. Tiene riesgo de pérdida de vía aérea, falla ventilatoria inminente y recuérdense la clase de vía aérea nuevamente, esos reflejos protectores, esas cosas que me hacen pensar que va a perder la vía aérea. Entonces, en ese momento, defina si requiere intubar a su paciente. La C, pregúntese, el paciente está hipoperfundido. Recuerden nuevamente las ventanas de hipoperfusión de Van Sant, no se les olviden, llenado capilar, sensorio y gasto urinario. Pregúntese si el paciente tiene alguna arritmia o si tiene inestabilidad hemodinámica para que usted defina cuál es la intervención más apropiada. Anticoagulación inicial. Hablamos de que los anticoagulantes de elección iniciales serán las heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux. En quienes yo tendría que elegir no fraccionadas, en el paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 30 o una obesidad severa. Acá tenemos como unas situaciones especiales a tener en cuenta. Entonces, en trombolisis sistémica se habla de que yo debería continuar heparina no fraccionada. En insuficiencia renal ya les dije, si tengo más de 30 de tasa de filtración puedo usar de bajo peso, si no debo usar las no fraccionadas. Cáncer activo, tengo tratamiento antimitótico, diagnóstico menos de 6 meses, recurrente o metastásico o estoy en embarazo, yo debería utilizar heparina de bajo peso molecular, preferiblemente dalteparina. Si yo tengo trombocitopenia con menos de 25.000 plaquetas, mi propuesta ideal sería el fondaparinux, y en obesidad severa, la heparina no fraccionada. Entonces, ¿cómo pongo todos esos anticoagulantes? Acá sí tómenle la foto para el rural. El fondaparinux es por kilo de peso, menos de 50 kilos son 5 miligramos cada 24 horas, de 50 a 100 serán 7.5, de más de 100 kilos serán 10 miligramos cada 24 horas,
Y en la heparina no fraccionada será un bolo inicial de 80 unidades por kilo, máximo 5.000 unidades. Y en la infusión tendremos 18 unidades por kilo, máximo 1.000 unidades hora. Enoxaparina, miligramos kilo cada 12 horas, excepto si tiene más de 75 años, que en ese paciente yo le daría 0.75 miligramos kilo cada 12 horas. Sí, pero se le puede dar también 1 miligramo. O sea, ya definitivamente la contraindicación absoluta, menos de 30. Y las de heparina son 100 unidades kilo cada 12 horas. Pero esto es como se trata en urgencias. En urgencias, empezando el manejo. Porque ya después, cuando usted lo vaya a mandar a ambulatorio, usted puede mandar... No, en el manejo inicial no, a no ser de que usted esté pensando en una alta temprana. En la heparina no fraccionada, súper importante, hacer un TPT cada 6 horas y ajustar la infusión de acuerdo al resultado de TPT que obtuve. Ahora hablamos de una de las intervenciones que uno siempre piensa en TEP y piensa en trombolisis. TEP, trombolisis, TEP, trombolisis. Y vamos a ver que realmente no son tanto los pacientes que se benefician de trombolisis y que a pesar de que evidencian muchos escenarios, realmente no todos hay que hacerles trombolisis. Entonces, ¿quiénes serán los candidatos a la trombolisis sistémica verdaderamente? Usted tiene que pensar que la trombolisis le va a dar un riesgo aumentado de sangrado, ¿cierto? Entonces, usted lo va a poner en una balanza y va a pensar, mi paciente tiene riesgo de sangrar si le doy un trombolítico. Voy a comparar con el riesgo de muerte de mi paciente si no le doy trombolítico por su patología. Entonces, vamos a ver que hay unos escenarios donde favorece porque hay un aumento de mortalidad y que supera al riesgo de sangrado mayor. El escenario para trombolisis sistémica aprobado por la guía de la Sociedad Americana de Hematología y la guía europea es el escenario de TEP de alto riesgo, evidencia 1A. Ese es el paciente que usted sí o sí siempre debe trombolizar. Listo. El paciente de alto riesgo. ¿Quién me recuerda que es el alto riesgo? Excelente. Y creen que eso parece una bobada, pero créanme que cuando uno va viendo la práctica, hay personas que se les va olvidando eso y por eso les hago como tanto énfasis en ello para que no se los olvide. Entonces, inestabilidad hemodinámica, ¿qué sería? Paro. Muy bien. 40% no, 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Muy bien, no se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar. Y ahí está la tablita, tal cual las recomendaciones de la guía europea. Nuevamente, tablas para llevarse al rural, contraindicaciones absolutas y relativas de la trombolisis. Imprímanlas, pónganle la fecha, ponga a firmar al que le está respondiendo, si es el paciente, si es el familiar, cúbrese en salud y se lleva eso dentro de la historia clínica del paciente. Absolutas, que yo haya tenido un SB hemorrágico o un SB de origen desconocido, un ACV isquémico en los últimos 6 meses, una neoplasia del sistema nervioso central, trauma mayor, cirugía, TEC en las últimas 3 semanas, diátesis hemorrágica y sangrado activo. Ya las demás son relativas, que uno podrá tener unas que son modificables y otras que no. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero yo sabía que el paciente de riesgo intermedio se puede trombolizar. Entonces vamos a hablar de eso. El paciente con TEP de riesgo intermedio ha sido como una discusión durante todos los años porque hay unos estudios clásicos, el primero se llama el PEITO, el segundo se llama el CODE y el otro se llama MAP. ¿Qué decían esos estudios? No, sí, usted puede trombolizar un paciente de riesgo intermedio, no hay problema. Entonces mucha gente dice, ah, no, bien, esos 3 estudios dicen que lo podemos trombolizar, trombolicemos. ¿Qué pasa? Todavía ese tema se viene escribiendo mucho porque es demasiado controversial. Entonces yo traigo como la evidencia de los últimos años. Todo esto son revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis, es decir, la mejor calidad de la evidencia. En el 2014 Nakamura que concluye con esa revisión, que no presenta beneficio en la muerte o en TEP recurrente, lo único que impacta es el deterioro hemodinámico de estos pacientes. En el 2015 el doctor Xu habla de que no hay beneficio en mortalidad, menor deterioro hemodinámico y de TEP recurrente.
Alguien se emocionó por ahí. 2019, Pilus habla de que hay menor compromiso hemodinámico, pero que no cambia la mortalidad administrar el trombolítico o no administrarlo. Y en el 2020, Alcedo habla de que no hay diferencia de mortalidad o en TEP recurrente. Entonces, los grandes rasgos que ven ahí que nos dicen ellos, vean, no se deterioran hemodinámicamente, les da menos TEP recurrente, y esas serían las dos cosas grandes que nos dicen ahí que como que medio hay beneficio. Pero entonces vamos a leerlo desde cada uno de esos escenarios a ver qué pasa. Entonces acá les traigo la balanza con cifras exactas de esos mismos estudios. Entonces, riesgo de sangrado mayor en estos pacientes, 9.9%. Es decir, no estoy diciendo que va a tener epistaxis, no estoy diciendo que va a tener un sangrado por una uña, no estoy hablando de un sangrado mayor, un sangrado grave, anemizante. Riesgo de mortalidad de los pacientes con TEP de riesgo intermedio alto, 7%. ¿Para dónde se va la balanza? Para el sangrado, o sea, se me puede morir de sangrado si se lo pongo. Muy bien. Ah, no, doctora, es que si yo no le doy trombolisis a ese paciente, va a quedar con un riesgo de hipertensión pulmonar crónica. Sangrado mayor, riesgo, 9.9%. Hipertensión pulmonar crónica, 0.79%. ¿A dónde se va la balanza? Sangrado. Ay, no, doctora, es que entonces mire que esos estudios nos decían que tiene más riesgo, que tiene menos riesgo, perdón, de TEP recurrente. Ok, volvamos a las cifras. Sangrado mayor, 9.9%. TEP recurrente en estos pacientes se presenta en el 2.72% de los casos. Y usted solo con dar anticoagulación a este paciente previene más del 90% del riesgo de TEP recurrente. ¿Para dónde se va la balanza? Perfecto. Y además de que usted va a detectar esos pacientes que tienen un TEP provocado o no provocado para definir quién requiere una anticoagulación más prolongada. Y ahora solo faltaría el riesgo de deterioro hemodinámico, ¿cierto? Que ya cubrimos el TEP recurrente porque definitivamente se cae por sí solo. El riesgo de deterioro hemodinámico en un paciente con TEP de riesgo intermedio alto es del 5 al 6.5% de los pacientes. Ahora yo les pregunto una cosa. Si yo estoy vigilando a ese paciente en una UCI, porque yo dije que el TEP de riesgo intermedio alto se vigila en UCI, y él se deteriora hemodinámicamente, ¿a qué escenario me cambio? A un alto riesgo. Y si cae en un alto riesgo, entonces ¿qué hago? Lo trombolizo, pero es un escenario donde la mortalidad ya me está jugando un papel a que la balanza se incline al riesgo de mortalidad del paciente y entonces la intervención tenga mayor, como mayor sustento. ¿Qué les puedo decir yo? La sociedad, tanto la europea como la sociedad americana de hematología, no recomiendan trombolisis del TEP de riesgo intermedio alto. Ellos dicen que se puede usar, pero realmente el único escenario en el que indica la trombolisis es el paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces quiero que lean esto, que es un apartado de las 2 vías. En pacientes que no presentan inestabilidad hemodinámica, se sugiere realizar tratamiento solo con anticoagulantes. Evite la trombolisis, incluso si hay disfunción de ventrículo derecho documentada. Entonces, ustedes me van a decir, pero entonces lo hacemos, no lo hacemos. Ya ustedes tienen la evidencia. Entonces, ya sé que les dije, lo voy a hacer, usted sabe que hay unos artículos que hablan de que hay beneficio, pero uno tiene que pensar críticamente qué es lo que le conviene a mi paciente. ¿Listo? Fármacos usados para trombolisis. Tenemos alteplasa, 100 miligramos en 2 horas. Tenecteplasa, ya vamos a hablar de eso, de 30 a 50 miligramos. Streptokinasa, 250.000 unidades en 30 minutos. Luego seguimos con 100.000 unidades hora de 12 a 24 horas. Y uroquinasa, 3 millones de unidades en 2 horas. ¿Cuál es que es la importancia de preguntar antecedentes de streptokinasa? Ya, con eso que hayan aprendido de esa clase, me quedo feliz. Importancia acá entonces que les decía que les mencionaba todos estos, pero que tengan en cuenta algo. Ojo, la tenecteplasa no tiene aprobación ni FDA ni INVIMA para tratamiento de TEP. Entonces, sáquense de la cabeza tenecteplasa en TEP. Ah, pero es que yo vi unos estudios en que utilizan tenecteplasa. Sí, hay estudios en que utilizan tenecteplasa. Ahora bien, usted llega, tromboliza un paciente, tiene los 4, y usted utiliza tenecteplasa. El paciente fallece, porque iba a fallecer. ¿Lo pueden empapelar a usted, sí o no, por utilizar un medicamento que no tiene registro INVIMA para esa patología? Sí. ¿Se va a enredar usted en la vida? No.
No, no se enrede la vida, utilice lo que haya probado y ya. Sí. Sí, pero es que no está en paro. Cuando está en paro son 50. Sí, es que la dosis plena son 100, pero en paro es la mitad de la dosis y es IV. Mira en cuántas horas son estos 100 miligramos. 100 miligramos en 2 horas, diferente en paro que es 50 IV en bono. Ya, date la pena, ya perdiste. Déjalo ir. Por eso te viniste con el guarito, ¿cierto? Ah, no dije yo. Ahí quedó grabado, doctora Lorena. Listo. ¿Cuál es el tiempo-beneficio máximo para esa estrategia de trombolisis? Las primeras 48 horas. Ojo, el mayor beneficio. Pero usted lo puede hacer incluso 14 días después, que es el tope en el que usted dice que un TEP todavía es agudo. Listo, hasta 14 días. Así como hay criterios para trombolisis fallida en síndrome coronario agudo, en infarto agudo del miocardio, también hay criterios de trombolisis fallida para TEP. ¿Qué es una trombolisis fallida en TEP? Un paciente que después de que usted le hizo trombolisis sigue con inestabilidad hemodinámica y que después de 36 horas usted le hace un ecocardiograma y persiste con disfunción del ventrículo derecho. En paro cardíaco entonces, mayor impacto en la parada intrahospitalaria, la dosis es de 50 miligramos de alteplasa. Recuerde, si usted fibrinoliza, debe reanimar de 60 a 90 minutos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones críticas de estos pacientes con TEP? Identificar los riesgos del paciente y el soporte necesario, definir si necesito inmediatamente una imagen o un dímero D, definir inicio de anticoagulación y según las características qué anticoagulación, definir si necesita trombolisis o no, y definir de acuerdo al riesgo del paciente cuál es la disposición. ¿Será UC, será UCI, será hospitalización general o incluso un alta temprana? Gracias. No, se me quitó el sueño cuando me paré allá. Pero podemos hablar de hacer pasitos. Ay. Ay, es una parte del corazón, sí. No, ya no quiero. No, ya no. Sí. Pero le habían dicho de las prácticas. Lorena y Lina nunca le mandaron ningún correo. No. Por eso me voy. Por eso mismo me voy. Sucios. Está bien. Ah. Hágale pues. Ay, no, pero porque no hemos terminado el primer parcial de pasar las notas y ya estamos pensando en el segundo, ya, madremos. Ah, y recuerden que es después de mi cumple, yo creo, sí. Ay, del 4 de noviembre. Bueno, entonces, paciente de sexo femenino, toda llevar la contraria. Paciente de sexo femenino. Consulta porque tiene 5 días de disnea. Tiene 5 días de disnea. Ay, acá no hay tablero. ¿Sí? Medcalc. La mejor aplicación para mí del mundo mundial es Medcalc. MD Calc. Bla, bla, bla. MD Calc. Calc. Y así le sale para bajarla y también para abrir. Bueno, venga uno que vaya a liderar el caso y va copiando los daticos acá. Hágale. Y yo me voy y me siento allá.
¿Y acá dónde está el codo? Ah, Ay, no, pues. Vamos a estar con esto, ya. Porque no lo voy a enseñar. vea que Mira tú, simple estudiante. No, solo en el ámbito. Ay, no. Solo es para uso en ámbito Sí, académico y laboral. eso, Pablo, no. Listo, un paciente femenino con 5 días de disnea. Lo sentí. Esta paciente tiene al ingreso, tiene una presión arterial de 145/60, una frecuencia cardíaca de 110, una saturación de 89% y una respiratoria de 22. ¿Qué le quisieras preguntar a esa paciente o qué le quisieran preguntar a esta paciente que la acabaron de pasar del triaje? ¿Cuántos años tiene? Tiene 25. La disnea fue progresiva. Es una pregunta antes de que ahí que llevas 5 días de idea, yo cuento desde el primer día del primer síntoma para los días máximos de Ya. Otros síntomas, ¿Qué es? nada. Ni ganancia ni pérdida La de idea de peso. reposo. Ya está en reposo. No me duele. Tiene tos, sangre, Tos es no. normal. Sangre tampoco. Fiebre no, muy bien. Porque Irradia. recuerden que tenemos otras causas de problema. Irradia. No se irradia a ningún lado porque no tengo dolor. Ah, Y la disnea se me queda en el pulmón. Medicamentos. Planifico con una que ya les es común a ustedes, Diane 35. Estaba viendo Factor X. Eso fue, ¿no? Creo que la no era. Sí, a volver a salir. O de no viajar por largos periodos de tiempo. Nada. Sufrete de Estaba operado, fracturado. De sobre me encanta. y su familia pero ya sabe. No, Pero tiene la pierna más. no tengo, no estoy patichueca. Sufre el factor 5 ley de mutado. Ay, perdón. ¿A quién le cayó el guante? Ah, bueno. Listo, no. pues súper triste. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿La quieres ocultar? ¿La quieres ver? Perfecto, la ocultación es normal. ¿Te descarta algo? Los cardíacos, taquicárdicos, insópticos. ¿Qué más le quieres mirar al examen físico? Me gusta, ventanas de hipoperfusión, llenado capilar, preguntar por la orina, porque pues por ahora no podremos tener un gasto urinario fiable. Recuerden, mínimo 3 horas de gasto urinario para hablar de que ese gasto urinario me sirve para guiar reanimación. Y el sensorio, ¿cierto? Bueno, muy bien, miembros inferiores. Sutil edema entre el izquierdo y el derecho, abdomen derecho. Sin fobia, 3 centímetros. Normales. ¿Está tomando anticonceptivos? Diane 35, acuérdense que es un nuevo anticonceptivo que vamos a recordar por siempre. Hace como 5 años. ¿Qué? No, se trae estrógenos. Sí. No. Hágale un electro. Lo que está ahí la doctora. Muy bien, eso es todo. Muy bien. Listo, entonces abrí el internet ahí, MDK. Me encanta, pertinencia. No consume nadita. No, pero es porque me está pagando que yo Pone ahí MD
¿Cuál? Los de California. Sí, como el calculador. Y ahí pones Wells. Listo, ahí te sale, hágalo. Esa, no, Wells no. Netcal. MED. CALC. Falta una C ahí. Eso. Y ahora hice separado Wells. Para ahí, es. Ahora lo hay grandote, ahí está abajo. Ese. Lo logramos. Listo. Signos clínicos o síntomas sugestivos de TBP. Sí. Yeah. ¿El TBP es el diagnóstico más probable, igualmente probable? Sí. Podría. ¿Frecuencia cardíaca? Sí. ¿Inmovilización? No. ¿Diagnóstico previo de TBP? No. pero tiene. Bueno, que sepamos, digo que no. No tiene diagnóstico. Hemofilisis. No. ¿Y malignidad o tratamiento paliativo de los últimos 6 meses? La 7.5. ¿Ese es un test probable o poco probable? Probable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero D. No. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Profe, esta de acá que dice que si el diagnóstico es más probable, no podríamos descartar No, me está preguntando que es un diagnóstico más probable porque no podría ser pericarditis. Entonces sería igualmente porque no probable. tiene dolor. Más que el dolor. La idea, ¿cómo le mejoraría a ella? Ah, bueno, entonces sería una cosa a preguntar. No tiene brote pericárdico. Entonces no es como lo más tan, pero igual usted podría decir, aunque no sea el diagnóstico más probable, es igualmente probable. Entonces ahí le puntúa. Listo. 7.5 y la vamos a llenar. Ahora abrí el Space Score. Space Score y poneme MDK. Sí, señora. Porque es el final. Porque es al final, les dice cuáles decisiones tomar, le dice dónde salió el score, me parece el más bueno por eso. Listo. Ella le está llenando ahí, pero venga, devolvamos los paquetes de acuerdo de mis características. Entonces, edad, 25 años. Sexo, femenino. Cáncer, no. Falla cardíaca, no. Enfermedad pulmonar crónica, no. Frecuencia mayor de 110 o igual, sí. Presión arterial menos de 100, no. Frecuencia mayor o igual a 30, no, porque era 22. Temperatura menor de 36, no, digamos que tenía 36,6. Alteración del estado de conciencia, no. No, es menor. Sí. Alteración del estado de conciencia, no. Y saturación menor del 90% a 100. Sí. Entonces, esta le da 65 puntos y tiene abajo clase 1. Entonces, esa entrada sería intermedio, ¿sí o no? Tiene troponina, nada de eso. Ya lo vamos a decir, pero de entrada por P sí le da. No, porque no es pesita. Y el riesgo bajo, usted podría tener troponina positiva y ser bajo riesgo también. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué exámenes le tienes que pedir para terminar la certificación de riesgo? No, angiotac es para diagnóstico. Pero ahí no decía que se podía ver disfunción ventricular y la CTPA no es una angiotac. Sí, pero, bueno, pues, listo. Ver si en el angiotac hay disfunción de ventrículo derecho. Listo. Troponina y ecocardio. Si no tiene ecocardio, se puede fijar en el angiotac, pero es mucho mejor por ecocardiograma. Porque, de hecho, los hallazgos del angiotac son relacionados a lo que usted va a encontrar en el ecocardiograma. Listo. Doctora, y digamos que esta paciente tenía frecuencia respiratoria más de 30, puntúamelo ahí. Y vino somnolienta, ponele ahí, por favor, con el ultrasonido del sensor. Entonces, miren que esta paciente se convierte inmediatamente en una clase 5. Entonces, inmediatamente, ¿en qué riesgo está? Intermedio. A definir si es alto o bajo. ¿Qué solicito? Troponinas y ecocardiograma. No hay ecocardiograma, me voy a la angiotac a mirar cosas de disfunción de ventrículo derecho, que ya se lo hicieron porque yo ya hice el diagnóstico. Doctora, y si le digo que la troponina es positiva, pero el ecocardio es normal, ¿de qué riesgo es? Intermedio bajo.
Si la troponina y el ecocardio son positivos, listo, ¿usted lo va a trombolizar, sí o no? Esto sí es una opinión personal. Esto sí es una opinión personal. ¿Usted qué piensa con lo que vio? No, pues anticoagularla. Anticoagularla y vigilarla ¿dónde? UCE, al menos en UCE, las primeras 24 horas, por si se deteriora, ¿qué riesgo sería si ella ya empieza a presentar hipotensión en UCE? Alto, ¿y qué puedo hacer ahí? Trombolizar. Perfecto. Entonces miren que cuando uno ya lo tiene claro, uno ya en el abordaje va más sencillo a qué es lo que le va a solicitar. Si una imagen, si un dímero D, si le va a pedir una troponina ya o no, porque si no, usted se puede perder. Si usted, por ejemplo, cuando llega este paciente con disnea, usted le pide dímero D, troponina y BNP, y los tres salen alterados, ¿usted qué puede decir? Ah, puta, no sé qué tiene. Puede tener cualquier cosa, puede tener un dímero D positivo, puede tenerlo también en una disección de aorta, también una enfermedad trombótica. Troponina puede ser positiva en contexto de TEP o troponina puede ser en enfermedad coronaria. Y tiene un BNP positivo, me puede decir que la disnea es de origen cardíaco y que no es pulmonar. ¿Qué dice ahí? Nada. Entonces, ¿qué necesito yo? Siempre ir ligando de acuerdo al proceso que yo estoy haciendo. Porque ¿qué puede pasar si yo les hubiera dicho que tenía dolor torácico y le pidieron de entrada troponina y dímero D? Troponina positiva, le pidieron cinética, la cinética es positiva. Anticoagular, antiagregar y trombolisis en contexto de síndrome coronario agudo y se la llevan a cateterismo. ¿Qué les va a decir el cateterismo? Burro. Le va a decir muy bien, el cateterismo salió normal, doctor. Ánimo. Y usted haciendo todo ese gasto, porque no es que sí tiene más riesgo de sangrar el paciente que entra a cateterismo, enfermedad renal, obvio, pero piensen en el recurso, en que usted está gastando recurso y plata en un paciente que se hubiera podido solucionar con un angiotab de tórax, anticoagular y listo. Eso era todo. Y ya el riesgo usted lo estratificaba ya luego con el ecocardio o con la troponina. Porque una evidencia antiagregación. Cero. Porque recuerda que esto no es producto de disfunción de una placa. La antiagregación es para disrupción de placas aterotrombóticas. Y esto es generalmente trombótico o embólico. Embólico, el T. Sí, ¿por qué no? Esa. Entonces, por eso es que no hay evidencia ahí. Cosas importantes. Me encanta. Punto 5 para el no mentiras, pero sí me encanta. Me gusta la asociación. Bueno. Importante, usted sospecha que su paciente tiene un T. Alta sospecha, le dan 7.5. Usted le hizo el PEG inicial como para mirar más o menos. Le dio clase 5. Usted está en el pueblo. ¿Se lo trae anticoagulado, sí o no? Y digamos que usted cuando hizo toda la lista de chequeo para pensar en otras patologías. Está bien. Me había inspirado. Se había inspirado. La paciente, esta misma paciente está en el pueblo. Tú le hiciste el WES y le hiciste el PESI de una vez porque pensaste que tiene un alto riesgo, pues, alto riesgo no, tiene una alta probabilidad de TEP y le hiciste el PESI porque crees que tiene un TEP, pero vos estás en el pueblo. En el pueblo no hay angiotab. ¿Qué le podrían hacer? Entonces, llénese de motivos. Dígale un EKG. Taquicardia sinusal, inversión de ondas temporales. Muy bien. ¿Tiene rayos X? Hágale un rayos X. Mediastina ensanchado. Bueno, entonces, no, hipertensión pulmonar, no, mediastina ensanchado, ¿qué puede ser? Una infección de aorta. Y ahí yo sí sería partidaria que no lo anticoagule de entrada. Digamos que el rayos X es absolutamente normal. Pero, por ejemplo, dices que está en el contexto de ella que no tiene disnea. No, en ella no, obvio, pero como estamos partiendo de probabilidad y como a veces puede todo ser totalmente distinto y si usted anticoagula un síndrome óptico agudo, eso sí es un gran problema. Entonces, por eso digo, si usted encuentra un rayos X con mediastina normal, usted está muy fresco. Usted dice, la probabilidad más grande para mí es el TEP, tiene esto de Wells, tiene esto de PESI, este paciente requiere estratificación de riesgo con ecocardiograma, biomarcadores y establecer el diagnóstico. Por tanto, me inicio proceso no regulado, me voy con él. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si usted digamos que se le pasó por alto en su interrogatorio,
algo y después alguien escudriña y dice, ay, no, pues que yo hace 15 días y tuve dolor. Y mi papá se murió de una cosa de la aorta. Y usted ya le dio la primera dosis de anticoagulación. Entonces siempre investigue más y llénese de motivos para poner. Sí, y sigo pensando que es un TEP porque es que tiene taquicardia sinusal, ondas T invertidas en precordial, no tiene, hoy están de buenas que tiene un S1 QTS3. Tiene S1 QTS3 alta especificidad. Ganadorcísimo. Le hizo rayos X y fue tan ganador que tenía oligoemia focal. Altamente específico. Mire que usted se llena de motivos, ¿cierto? Cosas que no le van a pasar a uno porque uno es de mala, pero llénese de motivos para que usted diga, por esto yo anticoagulé a este paciente y lo trae anticoagulado. Ay, pero ¿por qué? Doctor, tiene un de 7.5, yo le hice lo que tenía a la mano, que yo sé que no es diagnóstico, pero me puede llevar de más seguridad frente a mi diagnóstico presuntivo, porque este paciente, si no le iniciamos anticoagulación, sí puede tener más riesgos adicionales. A no ser que usted encuentre, no, sí, es que ella tuvo un sangrado en la cabeza previo, un TEC, alguna cosa cercana, bueno, usted dice, no, pero usted dice, riesgo-beneficio, quise esperar a tener el diagnóstico del TEC antes de anticoagular. Listo. Pero todo siempre muy sensible del contexto. Listo. Vean ya una cosa muy simple. Ustedes cuando llegaron no hubieran podido hacer todo ese flujograma diagnóstico. Y se sentaron a una clase que mal que bien se las di rápido, bien para unos, mal para otros. Pero miren que aún así ya saben cuál es el proceso diagnóstico que van a tener ese paciente. Saben dónde se tiene que ir a quedar ese paciente. Saben qué es lo que le tienen que pedir. Y no van a pedir por pedir. O sea, que van a ser mucho más racionales y mucho más oportunos en las intervenciones que tienen. Listo, váyanse a darle mate de ron de este man. Muchachos, se acabó la clase. El que quiera caer al frente.